Pues buenas noches, buenos días o buenas tardes, según nos oigan. Van a ir en diferentes países y será a diferente hora. Gracias por estar aquí. Agradecemos a José Gregorio González su presencia. Él es un escritor y es un periodista maravilloso que está en Canarias, pero es a nivel internacional. Ha escrito libros muy interesantes, cosas muy interesantes, y seguro que lo han visto alguna vez en Cuarto Milenio con Iker Jiménez y él está siempre dispuesto a difundir lo que descubre. En este caso nos va a hablar del esoterismo nazi y bueno, hablaremos también de su libro último que es Canarias Mágica, que es un gran libro que tenemos que tener todos en nuestra mesilla de noche. Cuando quieras, corazón. Bueno, Inés, muchísimas gracias por la invitación y gracias a los que están en este momento conectados y a quienes, bueno, pues dentro de un rato que puede ser muy largo, pues a lo mejor se conectan, lo ven en otro momento y bueno, nos dedican parte de su tiempo personal a lo que aquí podemos contar. Bueno, la verdad es que el tema principal, Inés, es un tema muy árido, muy amplio, ¿no? Eh, Muy vasto en el sentido de que abarca diferentes ámbitos y además es un tema que durante muchísimas décadas, digamos que fue marginado, quizás es la palabra más adecuada, por parte de los historiadores convencionales, de los oficiales, ¿no? Cuando hablaban del movimiento nazi, de lo que supuso, con la manera en la que emergió ese partido, se hizo con el poder en Alemania y después desencadenó pues una atrocidad a escala planetaria, pues pocas veces se mencionaba los aspectos esotéricos, el territorio de las creencias ocultistas y las acciones explícitas que desarrollaron derivadas precisamente de ese universo de creencias que los nazis abrazaban, ¿no? Eh, Como mucho una nota al pie en algunos libros, alguna mención, a veces incluso formulada con un poco de desdén o de sorna, aludía pues a algunas de estos aspectos, como por ejemplo la afición que pudo tener Rudolf Hess por los astrólogos o los arrebatos casi místicos de éxtasis que en algunos momentos experimentaba Hitler en medio de sus discursos que parecía que estaba en trance, ¿no? Sí, pero más allá de ese tipo de pinceladas, la historiografía oficial pues, se ocupaba poco hasta hace algunas décadas. Ahora ya se lo está tomando muy en serio, con documentación valiosísima que demuestra que es imposible, Inés, es imposible entender la manera en la que surge el nazismo, la manera en la que se empodera, seduce a los alemanes, coacciona también a una buena parte de Alemania para hacerse con el poder y desencadena una guerra. Pues es imposible entender todo eso con precisión si no consideramos los aspectos esotéricos y ocultistas de algunos de los que tomaban decisiones en el movimiento nazi, ¿no? Y esto es importante. Esto además Gregorio, es perdona, ¿quieres que te hagamos ¿Mm? las preguntas sobre la marcha o al final? Sí, sí, quería hacer esta introducción y ahora hacemos preguntas, ¿no? Sí, Entonces, venga, esto es vale. extrapolable, Inés, es extrapolable probablemente a cualquier momento histórico, a cualquier gobernante, ¿no? Que tenía una serie de creencias de tipo espiritual, de tipo religioso, en algunas las podríamos catalogar de supersticiosas o no, pero que eso determinó e influyó en las decisiones que tomaron. Y con los alemanes no fue, la Alemania nazi no fue diferente, es decir, lo que hicieron, buena parte de lo que hicieron, de los territorios que ocuparon, de las medidas drásticas que llevaron a efecto, estuvieron influidos por esas creencias esotéricas y ocultistas de las que podemos ir hablando. Muy interesante, la verdad. ¿Y en qué se basaron ellos para tener ese conocimiento esotérico? ¿Dónde lo buscaron? Mira, el esoterismo o el ocultismo nazi, para entendernos, vamos a llamarlo así, ocultismo nazi, es una herencia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de un movimiento mucho mayor que se llamaba o se llamó Ariosofía. ¿Vale? Es un movimiento que tiene que ver con la propia teosofía de Madame Blavatsky, es una adaptación de la teosofía a las ideas nacionalistas
de los alemanes, ¿vale? Entonces, también incorporan elementos del espiritismo, que a mediados del siglo XIX había eclosionado en Estados Unidos, pero después por todo el mundo. Y digamos que hay un cóctel en Alemania muy especial que se mezcla con ideas nacionalistas muy fuertes, con un sentimiento de nación, de cultura, de sentirse especiales, y de ahí surge el ariosofismo, ¿no? Que básicamente lo que promulga ya desde ese origen es que los arios, la raza aria, procede o es directamente heredera de los dioses arios, y por lo tanto tiene una supremacía, una prevalencia sobre el resto de razas. A partir de ahí hay una serie se desarrollan diferentes ideas, algunas muy pintorescas, otras quizás un poco más, con un poco más de soporte en la historia y en el folclore, pero ese movimiento ariosófico dio origen a muchas sociedades secretas muy pequeñas en Austria y en Alemania, con mucho ocultismo, con reuniones, con rituales, a veces tomaban cosas prestadas de los templarios, de la masonería, es decir, picoteaban en diferentes temas, con las ceremonias o la estética incluso, y de todas esas sociedades hay una que es la sociedad Thule, que es en cuyo seno surgiría el partido nazi. Entonces, en el marco de esas reuniones de la sociedad Thule, supongo que se hablaría de todo, de cultura, de esoterismo, de lo mal que iba Alemania en aquel momento económicamente, de la presión que recibían de los países externos, habría un claro antisemitismo y se hablaría mal de los judíos, pero en ese marco surge también como un movimiento para cambiar las cosas desde el punto de vista político, que sería el germen del Partido Nacionalsocialista, del Partido Nazi. O sea, que surge de una sociedad secreta, una sociedad discreta, ocultista como es Thule, que a su vez Thule era una más de las sociedades ocultistas de la época de ese ariosofismo. Entonces por Thule pasaron personajes importantísimos del movimiento nazi y del nazismo en el poder. Algunos de ellos los vamos a mencionar. Pero ¿cómo es posible, José Gregorio, que siguieran, el pueblo le siguiera cuando eran cosas terribles, ¿no? Ya. De alguna Mm. manera le siguieron ciegamente, sin pensar Sí, en sí, nada. bueno, hay algunos factores que nos ayudan a entender el clima que había en Alemania y los receptivos o no que podían estar a ciertas ideas. Es verdad que en el extremo nazi del nazismo, con el genocidio, pues probablemente no seguro, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de los alemanes no eran conscientes del genocidio. Podían saber que había campos de concentración, que eso no era un gran secreto, pero los campos de exterminio eran una cosa diferente, ¿no? Entonces, esa solución final del exterminio, de la muerte sistemática, no era conocida, evidentemente, por la inmensa mayoría de los alemanes. Pero esto es al final de la historia, ¿no? Por en medio hay varias décadas de afinidad con las ideas nazis. No, además no eran los únicos, ¿eh? O sea, no era el único partido que tenía esos sentimientos nacionalistas, que abrazaba un claro antisemitismo. Es decir, esto era un clima, digamos, que estaba implantado en Alemania, ¿no? Y tenía que ver, entre otras cosas, con la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles que les impide tener un ejército, o sea, que les impide tener aviación, les limita el ejército a unos pocos miles de efectivos. Ellos entrenaban, por ejemplo, con tanques de cartón y de plástico, ¿no? Para mantenerse como un ejército, digamos, funcional. Habían perdido muchos territorios en ese Tratado de Versalles y además tenían unas deudas de guerra para reconstruir los territorios en los que ellos que habían destruido en la Primera Guerra Mundial, una deuda que era muy difícil de pagar y que sumió a Alemania en una crisis económica absolutamente brutal, ¿no? Entonces, esa crisis económica brutal o sea, el dinero, fíjate, el dinero perdía valor por horas. Es decir, si tú puedes comprar, vamos a poner un ejemplo actual para entendernos, una barra de pan por 50 céntimos, ¿vale? A cambio de hoy, por la mañana, a lo mejor por la noche necesitarías 3 euros para poder pagar el mismo día. O sea, pasaban estas cosas, ¿no? Con la economía, mucho desempleo, un ejército de profesionales que no podían ser militares porque
el ejército estaba limitado y por lo tanto había muchos veteranos de guerra que no podían, soldados que no podían ser militares y toda esta gente, bueno, pues había un clima, digamos que necesitaban reencontrarse con el orgullo alemán, necesitaban encontrar una solución a esas crisis. Y llegó, hubieron otros intentos. También los comunistas, los bolcheviques, como decían ellos, intentaban aportar soluciones. Había una batalla campal real en las calles y cuando surge el partido nazi, viene con todas esas soluciones, es decir, viene con un montón de promesas. Primero viene un señor, que es Hitler, que envalentonado gritaba como nadie, mm, tenía un discurso que conectaba muy bien emocionalmente con los alemanes, con esa reivindicación de volver al lugar que merecían en el mapa mundial, ¿no? En el mapa europeo. Él prometió reducir el paro, prometió relanzar hacia arriba Alemania, es decir, y la gente le quería escuchar, ¿vale? La gente le quería estar con él, quería esas soluciones, y bueno, poco a poco el partido nazi fue siendo popular, se fue haciendo notar, se batía en las calles de Alemania contra los comunistas, o sea, contra otros partidos, eran sangrientas, batallas sangrientas, es decir, había hasta víctimas mortales, ¿no? Y fue ganando afinidades, fue ganando también apoyos empresariales, externos incluso a Alemania, y se fue haciendo fuerte. O sea, primero lo intentaron por la fuerza y hubo un golpe de Estado, eh, no salió bien ese golpe de Estado y Hitler fue a prisión de una manera muy particular, ¿vale? No, no fue condenado a lo que tenía que ser condenado en un juicio muy extrañísimo. Eh, Algunos dicen que estaba protegido por los poderes económicos y otros que eran los poderes ocultos del mal los que protegieron a Hitler y allí escribió su autobiografía que se convertiría en la Biblia de los nazis, Mi lucha, el Mein Kampf, y saldría de allí glorioso. O sea, después de haber intentado un golpe de Estado, ¿no? A partir de ahí todo fue en su vida. O sea, todo fue a mejor para el partido nazi, para Hitler, hasta que alcanzan el poder, lo consiguen, digamos que legítimamente, incluso a través de las urnas, con bueno, un apoyo importante. Y cuando ellos llegan al poder, ya dejan de ser o sea, cualquier eh, adorno democrático que ellos pudiesen tener va desapareciendo poco a poco y se convierte en una dictadura pura y dura, con Hitler a la cabeza, casi en una religión incuestionable y obviamente dispuestos a todo por conseguir su objetivo. Pero resumiendo la pregunta, lo que tú me preguntabas, o sea, Hitler les dio respuestas, les dio soluciones, redujo el desempleo, es decir, hubo una serie de acciones de Hitler en su discurso y en su ejecución que fueron, digamos que, dieron respuesta a inquietudes que se sentían en Alemania. Y bueno, una vez que se hizo con el poder, lo único que tuvo que hacer es empezar a prohibir a otros partidos, liquidar a los enemigos y ya a partir de ahí nadie lo iba a cuestionar. Bueno, como ven, José Gregorio es un periodista de raza, o sea, está informadísimo. José Gregorio, pero digo yo una cosa, ¿de dónde le venían a ellos esa sensación o esa, no sé cómo llamarlo, esa percepción de que eran superiores al resto de la raza? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Qué pensaban ellos que tenían que era diferente al resto de la gente? Sobre todo con los judíos, claro. Mira, claro, Inés, ellos crearon una historia paralela, es decir, ellos reescribieron la historia alemana desde la ficción más absoluta. Entonces, se nutrían de lo que algunos iluminados, de lo que algunos mediums, pues, algunos muy extravagantes, iban contando. Ellos pues, se decían en contacto con los antiguos dioses alemanes, con las tribus germanas, etcétera. Y en esos estados de supuesto trance, pues estos personajes iban describiendo pues, o sea, iban, por ejemplo, interpretando las runas, iban describiendo episodios mitológicos antiguos y fueron construyendo una historia paralela de los alemanes que arrancaría con los propios dioses nórdicos, encarnándose en la tierra, creando una raza, ¿no? O sea, a partir de su encarnación en la tierra, de creando una estirpe que sería la raza aria, de gente pura, además con ese estereotipo que todos conocemos, ¿no? Como muy fuerte, esbelto, piel blanca, rubio, ojos claros, es decir, un poco en esa línea, ¿no? Aunque
había subtipos de alguna forma, variaciones, pero digamos que ese era perfecto, ¿no? En su vida en la Tierra, que se prolongaba durante millones de años, habían ido experimentando diferentes procesos, ¿vale? Eh, se habían dado extinciones como consecuencia de caídas de asteroides, de grandes cataclismos, emergía de nuevo la raza aria, una parte de la propia raza se escindía, ¿no? Se alejaba de la pureza porque se mezclaban con otras razas, ¿no? Y esos eran impuros. Algunas eran animalescas para ellos, como eran, en este caso, era el caso de los judíos en concreto, ¿no? O los gitanos, bueno, había una serie de razas para ellos señaladas como prácticamente animalesca, y el uso catastrófico importante de esa raza aria habría sido en la Atlántida, ¿no? Ellos habrían sido los atlantes también, y con el hundimiento de la Atlántida, digamos que llegó el último gran episodio que hace que la raza aria se disperse por el mundo, se refugie de una manera un poco más pura, pues en esa zona centroeuropea de Alemania, Austria, en Dinamarca, en fin, Noruega, toda esa zona de ahí, y quedasen algunos reductos en otras partes del mundo, entre ellos Canarias, ¿vale? Esto después, si quieres, damos ese punto, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa era la historia ficción, y esto se iba como alimentando, enriqueciendo con todo tipo de detalles que estos iluminados, que estos medios iban dando en estas sociedades secretas ariosóficas de las que hablaba antes, que fueron muchos, ¿vale? La Orden de los Nuevos Germanos, la Sociedad Lee, la Thule, que ya la hemos mencionado, la Germano Orden, es decir, había muchas, ¿no? A lo mejor seis o siete eran las más potentes, las que aglutinaban al mayor número de personas, ¿no? Pero bueno, pero había muchos, ¿no? Entonces estas ideas se hicieron muy populares, se editaban revistas sobre este asunto, había científicos de diferentes ámbitos que apoyaban parcialmente algunas de estas teorías con hallazgos geológicos, arqueológicos, algunos incluso, bueno, pues desde el punto de vista anatómico, bueno, o sea, de la fisionomía, bueno, había un poco de... Y así se fue creando todo esto, entonces se fue enriqueciendo. Después, cuando ya los nazis se configuran como partido, se van haciendo grandes y llegan al poder, muchos de sus líderes estaban acompañados de personajes como esos, de psíquicos, de medium, de astrólogos, sí, y algunos eran francamente unos charlatanes, otros seguramente, seguro no, seguramente no seguro, eran gente seria que manejaba pues, la numerología, que manejaba la astrología con precisión, ¿no? Pero también había algunos charlatanes, y uno de ellos, Carl Maria Willigut, fue el hombre de confianza, el asesor, el consejero espiritual de Himmler, o sea, del segundo de Hitler, del artífice de las SS, de los campos de concentración. Es decir, o sea, además Willy Good estaba mal, o sea, realmente era una persona que estaba realmente mal, había perdido la cabeza, o sea, era era drogadicto, consumía, se le había ido la mano, es decir, consumía sustancias, era muy adicto a ellas, es decir, en fin, era todo un personaje, además de diagnosticar y de tratar médicamente, pero no, o sea, se presentaba como un iluminado, y de pronto pues entraba en éxtasis, se le ocurrían cosas, y tenía una capacidad enorme de influir sobre Heidegger, y motivar que se organizasen expediciones, que comprara un castillo para la orden de la SS. Es decir, la verdad que fueron muy influyentes, pero la procedencia de esa información mayoritariamente era de tipo de iluminación, de intuiciones, pues un poco así, no había verificación histórica, documental o arqueológica en la mayoría de las cosas que sustentara las afirmaciones que hacían. Mm. José Gregorio, entonces Hitler, que realmente construyó algo increíble, ¿en qué se basaba este hombre para tener estas creencias? Porque claro, de alguna parte tenían que salir, ¿no? Porque él era un Mm. abuelo judío. Entonces, ¿qué hay aparte de, no sé, de emociones o de cosas no solventadas para que él tuviera ese odio hacia la gente judía? Mira, no lo tenemos muy claro, la verdad, de dónde le nace. Yo creo que crece en ese ambiente, crece en una sociedad donde ese sentimiento antisemita estaba arraigado, viene bueno, desde el siglo XIX seguro, ¿no? Y puede que desde antes, ¿no? Se hicieron muy populares además en aquella época, cuando él estaba, bueno, a caballo entre el siglo
XIX y el XX, y después cuando él estaba en la cárcel, ya en los años 20, se hicieron muy populares los protocolos de los sabios de Sion, que era una especie de manifiesto secreto, no, no era secreto, estaba publicado en muchos idiomas, ¿no? Y además lo habían inventado los rusos, por lo visto. Pero bueno, lo apadrinaron los alemanes. Albert Rosenberg concretamente fue el que lo trajo a Alemania, y digamos que esos protocolos, los sabios de Sion, es un documento que se encuentra muy fácilmente hoy en Internet, ¿no? Pero de lo que hablan es de una conspiración mundial entre los masones y los judíos para dominar el mundo. Entonces, eh, eso es absoluta ficción, ¿no? Evidentemente, con una serie de protocolos de actuación, etcétera. En fin, tú lo lees hoy y tú dices, bueno, ¿cómo se lo podían creer? Bueno, una persona como tú dice cómo se lo pueden creer, pero hoy hay gente que cree muchas cosas aún peores, ¿no? Entonces se hicieron muy populares, ¿no? Entonces, y eran además una explicación a por qué Alemania le iba tan mal, por qué Alemania había perdido la guerra, por qué tenía sanciones tan grandes, por qué había tanto paro, por qué estaba humillada. Claro, era una conspiración de los judíos y de los masones contra los alemanes, ¿no? Entonces, eh, Hitler crece en ese ambiente, tiene esa lectura. Hitler era lector de las revistas que publicaban esas sociedades secretas de las que hablaba antes, como la revista Ostara, que era una revista donde se contaban que había que exterminar a los judíos, que había que acabar con las personas que tenían algún tipo de tara o discapacidad para ir purificando la raza, que eran partidarios de crear granjas con mujeres perfectas, guapas, arias, para que los niños que nacieran ahí fuesen de alguna forma puliendo la raza cada vez se pudiese recuperar, como si fuese ganado. Bueno, pues todas estas ideas estaban en esas revistas y Hitler las leía. Formó parte Hitler de la sociedad Thule, o sea, asistía a sus reuniones. De hecho, fíjate, él va a la sociedad Thule como espía, primero como espía. O sea, el ejército le pide que se infiltre y que informe sobre lo que estaba ocurriendo en ese partido político que estaba saliendo de la sociedad Thule, de la sociedad secreta. Pero claro, de pronto él se dio cuenta que sintonizaba con aquello. Y un día, pues, vino arriba y dio un discurso, le aplaudieron y ese fue su bautismo de fuego, ¿no? Bueno, viene de ahí, ¿no? Viene también de una infancia dura, con un padre muy severo. Parece ser que una de sus tutoras, sus maestras, era medium, o sea, que pudo tal vez tomar contacto también con ese mundo que no le fuese tan extraño. Y se cuenta que en su estancia en Viena, cuando todavía no era nadie, eh, pues él era pintor, ¿no? Dicen que un mal pintor, pero parece que no está tan claro. No se le daba mala pintura. Eso, la realidad es esa, ¿no? Que sería un mal bicho, pero desde luego pintarse, digamos que se le daba regular, no se le daba tan mal. Y en su estancia en Viena se cuenta también que él acudía con frecuencia a la Casa del Tesoro, ¿no? Al palacio de los Austrias, de la monarquía austriaca, y allí se conservaba la lanza de Longino, la lanza del destino, que era la pieza que teóricamente había atravesado el costado de Cristo y que tenía una leyenda de que quien la había poseído había sido alguien, a lo largo de la historia, quien la había tenido en sus manos, se había convertido en alguien poderoso, en alguien triunfante, ¿no? Y entonces había una serie de personajes históricos que teóricamente la habían poseído, y él parece ser que la miraba y la codiciaba, la visitaba con frecuencia y compartía con algunos de sus pocos amigos su deseo de algún día tenerla, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue macerando, ¿no? Él además durante la Primera Guerra Mundial, es un tipo bastante heroico, Hitler, en la Primera Guerra Mundial eh, está a punto de morir creo que dos veces y se salva de una forma muy milagrosa, o sea, no muere, pero por un milagro prácticamente, ¿no? Y eso él lo interpreta como una señal de que está protegido, de que tiene una misión. De hecho tiene una visión literal en el hospital, mientras se recupera de unos daños sufridos por gases, donde escucha una voz que prácticamente le está diciendo que él no va a morir y que él va a dominar, básicamente a dominar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, amigo, va configurando, va modelando su personalidad, y bueno, terminó confluyendo con varios personajes que respiraban más o menos igual que él, ¿no?
Rudolf Hess, con quien coincide en la cárcel, que era un gran aficionado a la astrología, a la Atlántida, en fin, a todos estos asuntos, digamos, misteriosos, con Albert Rosenberg, otro que desde la Sociedad Thule, pues también, como dije, fue el encargado de introducir los protocolos de los sabios de Sion, eh, Himmler, o sea, hay un montón de personajes que después le acompañarían a muerte en el partido nazi, serían determinantes. Mm. José Gregorio, este hombre evidentemente tuvo, no sé si sabes que lo trató Freud, que tuvo un padre maltratador y entonces tuvo mucho tiempo en tratamiento con Freud. No, eso no lo Pero sabía, fíjate, sí, que Freud sí, lo había casi nada, porque Freud es otro lío, imagínate, o sea que, estuvo tiempo en tratamiento con Freud. Pues entonces te pregunto, ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera conseguido triunfar, por decirlo de alguna manera? hombre, a ver, yo creo que triunfó. Lo que pasa es que se le quebró el proyecto al final, ¿no? O sea, piensa que era un don nadie y que era físicamente lo más alejado que podíamos imaginar, o casi lo más alejado del ideal nazi que él promulgaba. Se sospecha que tenía, pues, por esa línea, creo que paterna, que tenía ascendencia judía, o sea, sus abuelos o bisabuelos tenían sangre judía, con lo cual tampoco era puro, ¿no? Tampoco o sea, vemos que era o sea, no sé, era una especie de contradicción, pero sin embargo tenía un carisma, una energía. Además fue, por cierto, esto poca gente lo sabe, él fue entrenado, es decir, él recibió clases de interpretación para, eh, y se aprovechó de un avance de la época, que era los megáfonos, ¿vale? Para amplificar su voz, ¿no? En los discursos y con su gestualidad reforzar el mensaje que estaba transmitiendo. O sea, que él recibió ese tipo de clases. Hay juegos de fotografías maravillosos de él posando, ensayando toda esa gestualidad. Y claro, tú ves a este señor hoy en día en los documentos de la época, se te ponen los pelos de punta, es decir, de la potencia, ¿no? que tenía. La gente de su época contaba que se desmayaba la gente en los discursos, las mujeres se desmayaban principalmente, y no porque fuesen mujeres, sino porque además estaban enamoradísimas de él. O sea, una cosa absolutamente increíble. Entonces, y además aprovechó otro avance, bueno, o más que aprovechar, utilizó algo que existía y que ningún otro político había utilizado hasta la época, que eran los aviones. Hoy se hacen muchos chistes con presidentes que utilizan aviones. Y los aviones son los lugares más seguros también en momentos en los que se ataca un país. Bueno, pues él utilizó aviones para viajar de una ciudad a otra en poco tiempo y tener presencia y dar discursos. Y el tipo llevaba una energía increíble. Posiblemente ya en aquel momento se estaba generando una adicción también a algunas sustancias, porque sabemos que también tenía ciertas adicciones, ¿no? Eh, pero era así, o sea, entonces en poco tiempo alguien que no era nadie se convirtió en el prácticamente en el dueño de Europa, o sea, ocupó Austria y a partir de ahí invade Polonia, en fin, Francia, todo lo que hizo, ¿no? Eh, co- mm, Potencia la industria de su país, se arma como nadie se había armado, crea departamentos de investigación avanzadísimo, avanzadísimo, y tuvo un jaque a Europa y al mundo. De hecho, pensó trabajó en el diseño de una bomba atómica con la que poder atacar Estados Unidos. O sea, mm, él iba a seguir. ¿Qué habría pasado si la guerra no le va mal, si ese juego, ese movimiento que hizo hacia Rusia fue determinante, ¿no? Que le salió muy mal, o sea, ya se fue una de sus peores decisiones, no la única, pues, ¿qué habría pasado? Pues que si no lo hace y se mantiene fuerte, habría podido desarrollar esa bomba atómica, habría podido desarrollar las bombas V y las naves V, que eran como prácticamente como platillos volantes, era un tipo de armamento en el que estaba trabajando, pues se habría expandido, se habría hecho fuerte, habría creado una dictadura europea, o sea, de lo más potente, ¿no? O sea, eso es lo que habría ocurrido seguramente si, bueno, no hubiese tomado decisiones equivocadas
tal vez también influido por esa megalomanía que ya tenía él, porque ya en ciertos momentos no pensaba con claridad, o sea, y también, obvio, había una resistencia, ¿no? O sea, había no solo países, sino una resistencia dentro de Alemania que intentaban acabar con él, o sea, sufrió un montón de atentados y escapó de todo, o sea, claro, de cada atentado al que él sobrevivía salía más reforzado en su creencia de que era un mesías, de que era el líder indiscutible del nuevo mundo. Entonces, claro, esto no hacía sino retroalimentarlo, pero ¿cómo habría sido? Tremendo, ¿no? O sea, a partir de que el nazismo se acaba, oficialmente, empieza a emerger mucha leyenda, alguna de esas leyendas con un sustento, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de bases en la Antártida, o sea, de una continuidad, ¿no? Bueno, estuvieron en la Antártida realmente, es decir, que ellos llegaron a muchos sitios y crearon muchas cosas, pero obviamente era tan grande que era muy difícil mantener eso si sobre todo después metías la pata en algunas decisiones, ¿no? O sea, flaqueaba una zona y desatendías otra y entonces eran demasiado frentes. Pero bueno, pues no sé, seguramente llevaríamos casi todos una svástica hoy en día. O sea, no me hubiese extrañado si él no llega a caer. Sí, seguro que sí. José Gregorio, ¿y cómo, en Canarias, cómo fue lo que hizo él? Porque yo he oído leyendas de submarinos. ¿Es cierto todo Sí, eso? sí. Bueno, Canarias siempre ha sido un lugar geoestratégico notable, importantísimo, pero desde la antigüedad. O sea, si querías viajar al Nuevo Mundo en la época de los Reyes Católicos, pues tenías que pasar por aquí. Y a la vuelta, pues casi igual, ¿no? Si te ibas hacia la zona baja de África, pasabas por aquí. Es decir, que la situación geográfica nos ha convertido en un sitio importantísimo y lo sigue siendo, ¿no? Hoy en día. Y en la Segunda Guerra Mundial lo fue también. Entonces, se mantuvo neutral, porque España se mantuvo neutral, pero bueno, había ahí ciertas concesiones de Hitler, de Franco a Hitler, ¿no? Y bueno, se cuentan, por ejemplo, que en Canarias los espías alemanes y los británicos, o los espías alemanes y los estadounidenses se cruzaban por las calles y se echaban mano al pecho o a la cintura donde llevaban la pistola por si el otro desenfundaba, ¿no? Pero nunca ocurrió nada, ¿no? Entonces cuentan este tipo de anécdotas. Pero desde el punto de vista ocultista de las creencias, es decir, más allá de lo estratégico, que era una especie de portaaviones, ¿no? Canarias es un portaaviones que les podía facilitar ir hacia África y en una supuesta invasión o ataque a Estados Unidos puede ser un punto de partida, estaba la parte ocultista. Y esa tiene que ver con lo que estábamos contando antes de su creencia en que eran superiores, que procedían de los dioses y que la Atlántida había sido su último gran territorio, ¿no? Entonces, ellos creían que los guanches, lo creían desde finales del siglo XIX, ¿vale? Hay algunos autores que ya hablan de cómo los guanches y las tribus germanas estaban emparentadas. Entonces, los nazis heredan eso, heredan ese tipo de creencias, pero la arqueología empezaba a desarrollarse en Canarias, empezaban a, a recogerse momias de una forma más sistemática, más seria, se empezaban a hacer estudios y se interesaron muchísimo. Entonces mandaron a algunos científicos a Canarias para estudiar la raza guanche a través de dos métodos, fíjate. El método arqueológico, o sea, estudiando los huesos, estudiando la cerámica y los yacimientos, y a través de lo que ellos llamaron, se lo inventaron ellos, la cranometría, que era una ciencia, bueno, una pseudociencia, ¿vale? Que ellos crearon, que se la inventaron, que les permitía determinar lo puro que tú eras desde el punto de vista racial. O sea, si eras ario, si eras medio ario, tres cuartos, o si eras del montón, ¿no? Entonces se hacían mediciones craneales, ellos tenían unas tablas, ¿no? Entonces, en función de... Habían inventado unos aparatitos y tal, con los que iban midiendo, y bueno, unos cuadrantes, y en función de tu puntuación, pues eras del tipo A, subtipo B, o bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces hicieron esas mediciones con cráneo, pero las hicieron con población viva. Es decir, con canarios medían para ver cómo de pura se había mantenido la raza desde el tiempo de los guanches hasta la actualidad, ¿no? Porque se había dado la mezcla tras la conquista con las nuevas poblaciones. Pues fíjate, hicieron esas cosas. Y además,
sabemos que planearon al menos dos, una está bien documentada, dos expediciones a Canarias en busca de todo este tipo de elementos a través de la NEVER, de esa gran sociedad de criminales y de científicos, había de todo allí. Eh, Esa expedición, gran expedición, mejor dicho, porque lo otro eran, digamos que, exploraciones puntuales, se truncó porque la guerra cambió. O sea, la guerra cambió de rumbo y los recursos hacían falta para la guerra y entonces no se pudo financiar esa expedición. Pero sabemos que los alemanes, los oficiales alemanes que vivían en Madrid o que se reunían en Madrid, planeaban una segunda expedición en busca de un tesoro. Nunca hemos sabido qué tesoro era. Nunca hemos sabido qué tesoro era, pero hay informes de esas reuniones en las que hablaban de muchas cosas y entre ellas de que tenían que venir a Canarias a por un tesoro, ¿no? Canarias podía haber sido un lugar, pasaron los submarinos italianos, los submarinos alemanes, los submarinos ingleses y los americanos, y también algún francés, ¿no? Y es posible que recibieran apoyo, asistencia, logístico, ¿no? Y combustible, etcétera, en Canarias. Pero oficialmente nunca existió una base. Nunca existió una base porque España era neutral, ¿no? Oficialmente era neutral. Entonces, bueno, se habla, por ejemplo, en Fuerteventura de un aeródromo en la zona de Cofete, ¿no? La famosa Villa Winter, donde teóricamente era una especie como de residencia de descanso, ¿no? Para oficiales alemanes. Bueno, hay algo de mito y algo de realidad en todo este asunto desde el punto de vista militar y geoestratégico, desde el punto de vista ideológico, como te he dicho, sí que está documentada esas ideas y esos ensayos. ¿Y en el resto de península hicieron alguna cosa de mediciones? Sí, sí, sí. Bueno, no de mediciones no, pero sí que estuvieron involucrados en la arqueología peninsular también, porque además creo recordar que el comisario Sánchez Olán, creo recordar, no quiero meter la pata eh, con el nombre, pero el máximo responsable de la arqueología española en aquel momento tenía mucha afinidad por las ideas nazis. Fue además quien facilitó la visita y acompañó a Montserrat, en esa famosa visita que dicen que buscaba el Grial allí, ¿no? Y de hecho hay algunas piezas arqueológicas yacimientos arqueológicos que literalmente al ser descubiertos, todas sus piezas viajaron a Alemania para que fuesen estudiadas por arqueólogos alemanes, ¿no? España estaba muy empobrecida, eh, bueno, tras la guerra civil. Ese fue uno de los motivos también por los que España tampoco entró en guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, porque estaba destrozada, ¿no? Eh, y claro, no había una institución y una solidez y suficientes expertos y arqueólogos y recursos como para poder estudiar ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, algunos yacimientos fueron literalmente sacados de España y llevados a Alemania para fuesen estudiados por ellos, ¿no? Pero sí que claro, un interés, ¿no? No tan espectacular ni tan ocultista como ocurrió con Canarias, con Bolivia, por ejemplo, con los chamanes finlandeses, con el Tíbet, en donde también enviaron expediciones, pero bueno, también entró dentro de ese tablero de ajedrez con el que los científicos alemanes, los más mm, especulativos, pues intentaban reconstruir esa historia gloriosa de los arios. Bueno, pueden preguntar quien quiera, ¿eh? Quien quiera puede levantar el micrófono y preguntar, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer ya. Marian o Inma o Belén, ¿quieren hacer preguntas? Marian, adelante. No te No, oímos. no Levanta escucho. el micrófono. ¿No? Disculpa, Ahora. Hola. disculpa, buenas noches. Bueno, yo Hola. soy, ¿qué tal? Muy interesante, la verdad es que enriquecedor porque desconocía muchísimo, soy profana y la verdad nunca me ha interesado sinceramente mucho, pero es apasionante. Y sí, sí me sorprende muchísimo que el ideal área pues no tenga que ver para nada, la verdad, porque es todo lo contrario.
Pero también es verdad lo que comentas, que también cuando he visto esos discursos que él daba, eh, mm, tiene una fuerza increíble, o sea, parece que está endiosado. Y me imagino que era un encantador de serpientes que luego, bueno, la cosa salió por donde salió. Y mi pregunta es si sabes algo de su vida personal, o sea, creo que tenía una compañera, ¿verdad? Y que adoraba a su madre. Esa es la parte que conozco y si tú nos puedes iluminar por ahí. Sí, tuvo varias, o sea, hubo varias mujeres en su vida, quizás hubo un primer gran amor que fue una prima suya, que terminó, parece ser que suicidándose, aunque este es un dato que no está del todo claro, porque, vamos, Hitler era una persona trastornada, ¿no? Y entonces las relaciones con él no podían ser sino tóxicas, no podían ser de otra manera, ¿no? De hecho, se ha llegado a hablar incluso de su homosexualidad. En fin, ha habido mucha especulación con respecto a ese ámbito. Los últimos años de su vida estuvo acompañado de Eva Braun, que era una gran directora de cine, que se enamoró perdidamente de él, tenía una extraordinaria afinidad hacia él. Hay documentos eh, privados de estos que se grababan entre ellos, ¿no? De audiovisuales, donde se les ve con un comportamiento amoroso de pareja. eh, bueno, o sea, lo que quiero decir que también el demonio este, pues también tenía pues sus momentos de amor, bondad, ¿no? Tenía esas contradicciones, ¿no? Eh, Se supone que Eva Braun, con la versión oficial extendida y que todo el mundo parece aceptar, se suicidó en el búnker con él, cuando estaba a punto ya de ser apresado. ¿No? Este también es un tema muy controvertido, si realmente murió, si se fugaron, como se sugiere que pudieran haber llegado hasta Argentina y los cuerpos que quemaron eran de dobles, porque tenía dobles, eso también lo sabemos, ¿no? Algunos de ellos murieron en atentados. Entonces, bueno, pues la vida personal, lo que sabemos es que era vegetariano, eso también lo sabemos y parece que está constatado. Se trataba puntualmente con homeopatía, pero no tampoco era una cuestión muy extraña porque eh, mucha gente se trataba con, con homeopatía, ¿no? Dormía poco, también, eso es algo que se suele comentar de Hitler, es decir, bueno, y de hecho, como otra anécdota que no sé si influye o no, pero que algunos han querido vincular a ciertos desórdenes psíquicos provocados por desórdenes hormonales, se dice que tenía solo un solo testículo, ¿no? Será otra historia. Entonces, estas cosas a veces también es muy complicado de saber si eran de verdad o no, porque era muy celoso, muy hermético, o sea, era Dios, ¿no? Por decirlo en su momento, para él y para los que le rodeaban. Entonces, de su vida personal, pues, trascendían pocas cosas, no se podían deducir algunas de las conversaciones que mantenía, de cómo de pronto tenía un comportamiento efusivo y expansivo y pasaba a un extremo totalmente introspectivo y silencioso. Y de ahí podemos ir deduciendo cosas, ¿no? Parece que fuera una bipolaridad, pero a lo mejor no lo era, ¿no? Es decir, podemos pensar en este tipo de cosas. Eso sí, con respecto a lo que yo comentaba y tú has puesto ahora de relieve, él en las intervenciones públicas y también en privado, cuando tenía reuniones, parecía arrebatado. Es decir, que tenía o sea, que estaba realmente en trance, que estaba poseído, que había una fuerza superior que a veces hablaba a través de él, no solo por lo que decía, sino también por la fuerza, por el comportamiento gestual, no verbal que expresaba. Entonces, los más ocultistas, la gente más propensa a creer en influencias no humanas, planteaban que estaba poseído, es decir, que era un medio que en ciertos momentos eh, tomaban posesión de su cuerpo y era pues esos entes del mal, esos demonios, básicamente, así es como los etiquetan, los que intervenían y seducían a las masas y bueno, pues
provocaron lo que todos lo que todos sabemos que provocaron, ¿no? Pero, por ejemplo, la megafonía era algo muy importante porque lograba que su discurso llegara a, al extremo de plazas de centenares de metros de longitud con miles y miles de personas, ¿no? Es decir, y eso antes no se había visto, no se había visto. Entonces, te envolvía, ¿no? Con esa megafonía y con Goebbels, su gran propagandista, que era un tipo muy listo y que lo vendió muy bien también. O sea, vendió muy bien al personaje. Increíble. Yo sé que fue tratado por Freud porque su padre le tenía maltrato, lo dejaba en sitios fríos, oscuros, pasando hambre y tal. Entonces estuvo un tiempo con Freud porque tenía un comportamiento obsesivo. Y sabes que por parte de los judíos, no sé si lo sabes, quisieron hacerle el pulsa de Nura, que se llama, que es una especie, por decirlo de alguna manera, de magia contra él para matarlo. Pero no acabaron Mm, haciéndolo porque faltaba un solo cabalista para poderlo hacer. no. Bueno, Bueno, pues hubo una guerra, realmente hubo una guerra mágica, es decir, junto a la guerra de los soldados, los tanques, los aviones, la marina, hubo una contienda mágica en todas reglas. Es decir, John Fortune, la cabecilla de la brujería en Inglaterra, organizó a todas las brujas de Inglaterra y para hacer lo mismo, es decir, primero para proteger principalmente Londres de las bombas alemanas, ¿no? Pero después también para contrarrestar psíquicamente eh, a los alemanes. Y en esa acción llegó a involucrar al conjunto de la población, es decir, se llegaron a hacer convocatorias públicas para, desde la meditación y para la mayoría de la meditación y desde las prácticas mágicas de la Wicca, de la vieja Wicca, intentar también luchar contra él. Los astrólogos también lo mismo, o sea, había una guerra entre astrólogos de contaminación, se lanzaron, los ingleses lanzaron profecías, o sea, cuartetas de Nostradamus, pero falsas, falsificadas, las lanzaron sobre ciudades alemanas eh, para que los alemanes viesen que había unas profecías que les estaban señalando un final desastroso. Pero hubo una guerra psíquica real y también instrumentalizada bueno, estábamos en medio de un montón de creencias. Piensa que, y lo digo muy brevemente, Rudolf Hess era o sea, estuvo en la cárcel con él, cuando estuvo en prisión por el golpe de Estado. Y Rudolf Hess es el que escribe físicamente, es decir, el que toma las notas del libro de la autobiografía de Hitler. O sea, Hitler se la va editando, me imagino que por momentos estaría medio en trance y Hess va tomando nota. Hess iba a ser su sucesor, o sea, Rudolf Hess iba a ser su sucesor. ¿Y por qué no lo fue? Porque el servicio secreto británico, sabiendo que Rudolf Hess era muy aficionado a la astrología y se guiaba mucho por eso, le gustaba la interpretación de los sueños, la numerología, en fin, le iba mucho eso, aparte de ser un gran estratega, eh, infiltró astrólogos que le hicieron creer que en su carta astral estaba marcado que él sería el líder que conduciría a Alemania a lo más alto. Y entonces le sedujeron, le convencieron para que viajara en avión a Inglaterra, el famoso vuelo de Rudolf Hess, o sea, se metió en un avión, era un buen piloto, sí, pero se metió en un avión, salió a Alemania y llegó a Inglaterra, ¿no? Ahí toda una peripecia para ver al duque de Edimburgo, en fin, una historia, y lo detienen y muere en la cárcel. Pero fue un complot en el que intervinieron los astrólogos que, bueno, no sé si eran astrólogos reales o no, pero él creía que eran reales, que le engañaron porque le convencieron de que en su carta astral estaba escrito que él sería el que arreglaría el tema y conseguiría un pacto con Inglaterra para dominar juntos Europa. la conexión con el mundo judío es increíble, ¿no? Porque sabes que, por ejemplo, eh, uno de los que en el juicio de Nuremberg dijeron Purim 1942, que fue lo mismo que hizo la reina Esther con los hijos de Amán. Se cumplió exactamente igual que cuando mataron a los hijos de Amán. Es increíble, de verdad que yo alucino con estas cosas. Bueno, a ver, por favor,
preguntas. Quien quiera comentar, preguntar, ahora es el momento. Porque luego no quiero dejarlo escapar sin que nos hable de su libro, Canarias Mágicas. Levante el micrófono, Mariam. Si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta por curiosidad, que no sé si es Sí. verdad, pero yo he oído que el símbolo que él usaba era como un símbolo de Reiki, pero invertido, o sea, tenía un significado en sí. ¿De eso es así o no? Símbolos de Reiki. Sí, no, me refiero, en la Mm, balística, el símbolo nazi La era esvástica, quieres como, mm. decir. sí, Sí, las plásticas. estaba como utilizado como un símbolo de Reiki, pero al revés o algo así. O sea, ese Mm, símbolo, ¿de dónde vale, salió esa balística? vale, vale. Sí, bueno, los nazis se apropiaron de un símbolo universal como era la esvástica, ¿vale? Eh, la, mm, y después se apropiaron de algunas runas, que eran también muy importantes. Pero en el caso de las esvástica es un símbolo milenario, o sea, ancestral, está entre los tibetanos, lo encontramos en Canarias también, o sea, es un símbolo que está muy presente en culturas amerindias y que generalmente representa, es un símbolo solar, representa el sol, ¿no? En función de hacia dónde gire, pues tiene, porque la esvástica puede girar hacia un lado o hacia otro, pues también tiene un significado. Y ellos utilizaron ese símbolo porque consideraban que también eran dioses solares ellos, ¿no? Lo insertaron utilizaron el rojo y el blanco, apropiándose de los colores de los bolcheviques, es decir, de sus rivales políticos, ¿no? O sea, ahí no había medida, cogían lo que ellos querían y ellos le dieron la fuerza. O sea, ellos lo convirtieron en un símbolo muy visual, muy poderoso, gracias a ese dominio de la propaganda que tenían. Lo colocaban en las vajillas, en los libros, en los lápices, en las ropas, obviamente hacían las banderas, los estandartes, hacían esvásticas de fuego, o sea, se convirtió en algo muy, muy presente, en una marca muy, 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 muy publicitada, hasta el punto que hoy en día es imposible desligar al nazismo de las esvásticas, a pesar de que las esvásticas, bueno, luego hablaremos de ese otro libro, pero por ejemplo hay una iglesia en la isla de Tenerife en cuya fachada hay una esvástica y no la hicieron los nazis, o sea, es un símbolo solar y estaba ahí, ¿no? Como un símbolo solar, ¿no? Entonces se apropiaron de ello y después se apropiaron de algunas runas, ¿no? Como la doble sig, que es el símbolo de las SS, de las temibles SS, la Orden Negra, y de algún otro, el sol negro, por ejemplo, que es un sol compuesto por diferentes esvásticas y runas, que estaba en un castillo, el castillo de Wawelbus, que fue un castillo comprado y rehabilitado. Eran los rituales de la Orden Negra de la SS, es decir, se creó una especie de mesa, algo parecido a los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Para entender, ¿no? Pero oscura, o sea, como oficiales con elegidos, se reunían y ahí hacían ceremonias, mantralizaciones, se metían en estados alterados de conciencia, creían que esos símbolos en el suelo y en el techo creaban unos vórtices de energía que les conectaba con las fuerzas oscuras, es decir, utilizaron la simbología, ¿no? Y en el caso concreto, yo no sé si el Reiki, las esvásticas usadas o no en el Reiki, ¿no? Pero no me extrañaría también, ¿no? Porque es un símbolo, como digo, eh, universal, ¿no? Y lo convirtieron en algo propio, ¿no? Algo muy, muy potente, muy visual, muy identificativo y temible, ¿no? Temible. Gracias, José Gregorio. ¿Alguien quiere preguntar, comentar alguna cosa? Ahora es el momento. Levantan el micrófono, Belén, dime. Una preguntilla, muchas gracias. Cuando te has referido antes a lo de que él se pensaba o sea, se creía un don nadie, ese don nadie se refiere culturalmente, aparte de, digamos, también tenía que ver con la economía, con todo, o ese don nadie era por qué, aparte de todo lo que Sí, has sí. dicho, aparte de todo lo que has dicho. Sí, sí, sí. Bueno, Hitler no tenía padrinos, por decirlo de alguna forma, no tenía mecenas que vieran en él a una gran persona, a un tipo brillante y que lo proyectaran a él políticamente. Es decir,
él se hizo a sí mismo, ¿no? O sea, por eso digo que era un don nadie. Es decir, en Viena llegó a pasar hambre. O sea, pintaba para intentar vender algún dibujo, algún cuadro y poder comer. O sea, que no tenía. Él era o sea, él fue militar. Él fue creo que cabo primero. Eso fue, creo que fue lo que él fue durante la Primera Guerra Mundial. Eh, pero cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y se le imponen las sanciones a Alemania, y entre ellas prácticamente eliminar el ejército, él se queda, como muchos, en paro. Es decir, no tiene un patrimonio, no, o sea, no hay nada, ¿no? Después lo reclutan para que trabaje de espía, se infiltre en el Partido Nacionalsocialista, ¿no? Como decía antes, ¿no? El Partido de los Trabajadores, y ahí pues conecta con esas ideas y es su lanzadera, ¿no? Pero él no tenía, por eso digo un don nadie, porque no tenía, no pertenecía a ninguna familia pudiente, ni no tenía un apellido representativo, significativo, que le pudiese dar una proyección, ¿no? O sea, se fue haciendo, él fue conquistando desde una cervecería, literalmente, porque el partido se reunía en una cervecería, bueno, todo el mundo se reunía en cervecería en aquel momento, y poco a poco fue seduciendo con su potencia, bueno, con sus ideas, ¿no? Conectaba muy bien con las ideas. Era un tipo bastante observador, ¿no? Conectó con esas necesidades y fue prometiendo cosas. Entonces, empezó desde abajo, totalmente. O sea, de hecho, empezó sin querer empezar, fue de espía. Entonces, estaba tal vez marcado por el destino, que él fuera una especie de avatar. eh, Tal vez lo fueron timoneando, tal vez si creemos en la influencia de fuerzas no humanas, pues fue ¿no? Un instrumento al que fueron poco a poco empoderando, enseñando, es posible, pero era un don nadie desde ese punto de vista, es decir, no tenía eh, posibilidades, eh, no tenía apoyo, pero pues por su talento, sus cualidades o por esas influencias tal vez no terrenales, él que yo no las descarto, es decir, no las podría demostrar, pero oye, cuando uno ve lo que pasó después con él, dice, bueno, parece que tenía algo, ¿no? Que había algo que lo protegía, a pesar claro, y protegía a la encarnación del mal, con lo cual lo que fuese que le estaba protegiendo no debía ser muy bueno, ¿no? Pero bueno, la realidad es que él conquista y logra gente afín en ese ámbito del partido, va pasito a pasito, conquistando, cada vez sus discursos son más seguidos, se empieza a hablar de este hombre, ¿no? Que ese carisma y esas promesas, y, y llegó donde llegó, es decir, entonces, por eso decía que inicialmente era un don nadie, ¿no? Pues es impresionante, la verdad, la vida de este hombre. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar alguna cosa? Ahora es el momento. ¿Nadie? Inma, Belén, Diana, Ana María, cariño, adelante. Buenas noches. Me encanta la historia, como la está contando, lo que está diciendo. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, José Gregorio. Yo un día viendo un documental, a mí la verdad, Hitler no es la historia que más me pueda gustar. Yo no soy judía, ¿no? Pero a mí particularmente, pero la verdad es que me ha llamado la atención y me ha cautivado. Em, Escuchando un documental sobre Hitler, sobre la guerra cuando terminó, y de que dijeron de que, como antes estaba comentando, de que a él no lo llegaron a matar, sino que durante un tiempo estuvo en Canarias y de Canarias lo llevaron a Argentina y enseñaron una especie como de castillo, unas ruinas o algo así, donde habían llevado todos los compañeros de Hitler, ¿no? A toda su camarilla, y la habían
adecuado aquel terreno a la forma alemana, es decir, es una construcción hecha allí en Argentina, pero con los baños, con las cocinas, con todos los preparos, con la idea alemana. ¿Eso es así, es verdad o no? ¿Hay datos? Mm. Bueno, gracias Ana María por la pregunta, por tus palabras. Hay mucha controversia con este asunto. Es decir, se supone que Hitler se suicida en el búnker con Eva Braun y había dado la orden de que sus cuerpos fuesen quemados. Los primeros que llegan al búnker son los rusos y son los que encuentran los huesos quemados, se supone que de Hitler y de su amante, de su pareja, Eva Braun. Eh, y nos tenemos que fiar de eso, ¿no? Nos tenemos que fiar de eso. No, no hay nada con lo que compararlo. Bueno, no, o sea, esa es la realidad. Bueno, tenemos que dar por válida la versión oficial. La versión no oficial es que eh, esos cuerpos no eran de Hitler ni de Eva, eran de sus dobles, y ellos habían salido días antes del búnker por lo que se llamaba las rutas de las ratas, que eran las vías de escape que existían a través de toda Europa, algunas hacia África, otras por Canarias, y muchas de ellas terminaban en América del Sur principalmente. Entonces, por esas vías de las ratas escaparon muchos oficiales nazis, escapó mucha gente poderosa del nazismo, otros muchos murieron, fueron detenidos y llevados a juicio, ¿no? O sea, y un puñado especialmente científicos, fueron perdonados. O sea, pasaron a las filas de los rusos, de los estadounidenses, de los franceses y de los británicos. O sea, se les perdonó, ¿no? Porque les resultaban útiles para los desarrollos tecnológicos de los diferentes países, ¿no? En el caso de Hitler, volviendo a esa hipótesis, se plantea que pudo terminar en Argentina. Efectivamente, en unos terrenos ya previamente que ya tenían, en una de sus avanzadillas de terrenos en diferentes partes del mundo, pues una estaba en Argentina y allí habría terminado. Sabemos que hubo colonias, eso es verdad, colonias de alemanes fugados en Argentina, en Chile, parece que también en Uruguay, en Brasil, ¿no? Algunos de ellos incluso fueron detenidos en esos lugares, ¿no? Pero claro, la certeza, se habla de que se pudo someter a algún tipo de cirugía para dificultar que fuese reconocido. Es decir, hay cierta, o sea, hay un escenario alternativo muy creíble, muy coherente, pero no lo tenemos. O sea, no tenemos el cuerpo, porque ya a estas alturas habrá muerto, ¿no? Pero nunca tuvimos el cuerpo, ¿no? Entonces, ni la certeza, ¿no? Que podía estar protegido por el gobierno argentino, Ujú. que digamos que fue la manera, digamos, entre comillas, digna de perder la guerra, ¿no? Es decir, había llegado a algún tipo de pacto para poder vivir ahí, ¿no? Lo de quemar su cuerpo tenía un sentido, ¿no? Y era que él no quería, obviamente, que fuese ultrajado, que su cuerpo fuese violentado, exhibido y que el sentimiento patriótico alemán de la gente que le había acompañado, pues se viese humillado si él era detenido y eh, ejecutado y su cuerpo violentado, ¿no? Como había ocurrido con Mussolini, por ejemplo, que lo habían zarandeado y su cadáver por ahí y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero está esa hipótesis alternativa con esa colonia que en teoría, o sea, las colonias existieron. Si Hitler estuvo realmente en Alemania, en Argentina y murió allí finalmente, es difícil saberlo. Hay algunos autores eh, que lo sostienen, que dicen que sí, que además hay testigos que le vieron y que llegaron a Ujú, interactuar con él, ¿no? Aunque parece ujú. que su vida estaba muy restringida a ese ámbito. No, no pensemos que se quedó en un chalet, pensemos que se quedó una extensión enorme, ¿no? Es decir, en lo que podía ser perfectamente una aldea o una ciudad, o sea, no tenía motivos para irse de allí o salir a comprar el pan, ¿no? Lo que quiero decir es que pues, perfectamente podía haber vivido allí una vida cómoda
sin que nadie le viese, ¿no? O sea que es una La- lo posibilidad de que, ello. lo que yo vi en el documental, aquello era un castillo, aquello era inmenso, era grandísimo. Mm, Y sí. estaba muy, muy bien preparado y había sido ayudado, según contaban, por el gobierno argentino, creo que Eva Perón en aquel momento, ¿no? Creo, no lo sé, no estoy... y decían que era bastante amigo de ella. Otra cosa, eh, eh, también he escuchado eso mismo, de que hubo gente que hablaron con él allí en los pueblos cercanos, que él se iba a los pueblos cercanos, no se retiraba mucho de la zona aquella y tenía un gran, gran apoyo por todo el gobierno argentino. Está claro que si él llegó, o sea, si realmente él llegó allí, no pudo llegar exclusivamente solo. Es decir, a él le tuvo que acompañar un séquito importante de militares, de gente que después velaría por su seguridad, de gente de trabajadores que mantuviesen la colonia en funcionamiento. Y claro, toda esa movilización de, de de recursos tenía que contar necesariamente con apoyo, con un aliado interno, es decir, con el lugar al que él venía, porque si no lo habrían detenido directamente, ¿no? O sea, el ejército, los servicios secretos argentinos, los de cualquier otro país que le buscaban, ¿no? Entonces, bueno, si realmente él llegó y estuvo allí, tuvo que contar, obviamente, con el apoyo, la protección, en este caso, lo lógico es pensar que del propio gobierno argentino. Pero también es verdad que me da la sensación que si esto es así, tampoco debió de estar muy expuesto a riesgo. Me da la sensación de que la única manera de tú sobrevivir así es que te dejen tranquilo. Es decir, que ni te fuesen a buscar los americanos, ni que no te fuesen a buscar los ingleses, ni los franceses, ni los polacos, es decir, que de alguna forma, ni los rusos, que tú llegases a un acuerdo de inmunidad, eh, a cambio de yo me voy y a cambio me dejan vivir. Algo así, ¿no? Porque si no, obviamente habrían montado cualquier tipo de operación, de comando, de invasión. Fíjate tú cómo se las han gastado siempre los estadounidenses, ¿no? Que no se han cortado nunca en invadir o meterse en un país, ¿no? Y sobre todo, pues, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues, seguramente se llegó a algún tipo de consenso o incluso cabe la posibilidad de que pudiese haber muerto, ¿no? Haber llegado allí y haber vivido unos años más y ya está, ¿no? Ujú. Todo, Diana, pero es verdad que es un poco especulativo. Diana quería preguntarnos, por favor, Diana. Sí, hola. Gracias. Eh, oh, okay. So, en Argentina hay una ciudad donde solamente hay gemelos, donde nacen muchísimos gemelos. Ah, sí. Se atribuía que era como un campo de experimento de él o de sus científicos. ¿Tiene algún reporte sobre el tema? Mm, Yo he escuchado esa historia, sí, además creo que he visto también algún documento, algún reportaje audiovisual sobre este asunto. Eh, lo lo último riguroso que yo escuché sobre el tema es que se descartaba que esa fuera la procedencia, o sea, que tuviese que ver con experimentos, ¿no? Que es un misterio desde el punto de vista de la genética, de por qué hay esa alta incidencia de gemelos. Y claro, dentro de cuando hay un enigma, pues se intentan buscar explicaciones. Y una de las que se planteó es que fuesen el producto de experimentos genéticos nazis, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que eso conecta con los cruentos experimentos médicos que llevaron a cabo los nazis, que son absolutamente dantescos, ¿no? Eh, pero eh, que no parecen tener nada que ver en este caso con lo que ocurrió, con lo que ocurre ahí, ¿no? Con esa incidencia de gemelos. Pero sí conozco esa historia, esa conexión que se intenta establecer, ¿no? Bueno, también se habla de Brasil, de algunas regiones donde pudieron crearse laboratorios para continuar experimentando de manera, digamos que furtiva, ¿no?
por parte de algunos científicos nazis, ¿no? Del ámbito médico, porque la verdad es que a muchas figuras de la ciencia y de la tecnología nazi directamente los ficharon, es decir, les dieron unas nuevas identidades o eh, les blanquearon un poco la historia, la vida, ¿no? Planteando que habían sido obligados a investigar o a formar parte de los experimentos y fueron incorporados a las comunidades científicas de Francia, como decía, Inglaterra, Rusia o Estados Unidos, que fueron principalmente quienes se repartieron ese pastel científico, ¿no? Mm. Pregunta Sony, ¿cuál es la Gracias. versión rusa sobre los huesos? ¿Qué habrían hecho con ellos? Bueno, ellos se lo llevaron, o sea, son quienes lo encuentran, nunca han permitido que nadie lo analice y, y eso es lo que sabemos, no hay más. O sea, eh, hay quien plantea que los rusos se inventaron, al llegar y no encontrarlo, se inventaron lo de que había muerto y de que aquellos eran los restos, eh, para, digamos que, sofocar o aplacar cualquier intento de, de rebelión, de romántico, de romántica añoranza del nazismo, ¿no? De que creyendo que Hitler podía estar vivo, ¿no? Pues hubiese gente que se mantuviese viva la llama de un cuarto Reich, ¿no? Como ocurrió realmente. O sea, mucha gente creía que estaba vivo o que o que el nazismo no había terminado, sino que iba a continuar, que iba a renacer, iba a tener una segunda oportunidad, ¿no? Con un cuarto Reich, ¿no? Entonces, los rusos habrían dicho esto para darlo por muerto y que la gente lo dice por muerto, ¿no? Pero los huesos los tienen ellos. O sea, es que no hay con qué compararlo, porque es que no, pues bueno, no sé, los forenses hoy en día podrían hacer reconstrucciones, pero siempre en las reconstrucciones que se hacen siempre hay un margen a la interpretación, entonces claro, eh, le vas a dar el aspecto más o menos que tenía Hitler, ¿no? O sea, es que, pero bueno, esa es un poco Ujú. la versión José Gregorio, ya oficial. ven que ustedes que José Gregorio es Wikipedia 2, o sea, es una No, pasada. por Dios, no. No, me Sí. gusta mucho el tema y además me gusta de verdad. O sea, un tema que me despierta muchísimo la curiosidad, pero evidentemente, yo creo que no hace falta decirlo, pero lo aclaro. O sea, eran unos desalmados, es decir, eh, unos asesinos. O sea, eso no hay que. Y lo que hicieron fueron auténticas atrocidades, ¿no? Pero sí que es verdad que me interesa conocer las motivaciones, es decir, por qué tomaron esas decisiones, por qué lo hicieron y a lo que tú planteabas al principio, y por qué no encontraron resistencia, ¿no? O sea, por qué hubo tanta gente dispuesta a echar una mano o por lo menos a no intentar evitarlo, ¿no? Entonces, es un tema apasionante, ¿no? José Gregorio, y bueno, antes de pasar a tu libro último, por favor, ¿hay alguna cosa dentro de esta locura, de esto, dentro de esta maldad? Algo que tú digas, bueno, pues mira, gracias a esta insensatez hemos conseguido saber que el código genético es A más B, por decir un ejemplo. ¿Ha habido algo que sea Bueno, positivo dentro de esta historia? mira, hace unos años visité una exposición centrada en la estética nazi, en todo este tipo de la simbología y cómo en todo el discurso, ¿no? Cómo lo incorporaban a toda la simbología y tal. Y entonces había una parte muy diferente al resto dedicada a carreteras, o sea, a las carreteras de Alemania. O sea, Hitler equipó, por ejemplo, por decirte algo, equipó a Alemania con unas extraordinarias carreteras, pero buenísimas, ¿no? Que eran la envidia de toda Europa, ¿no? Eso puedo ponerte un ejemplo de, oye, que hicieron, el Volkswagen se convirtió en el coche oficial joder, de la Gestapo, o sea, de la policía, de la temible policía nazi, ¿no? Eh, creo recordar que los uniformes de las SS fueron obra de Armani, si no recuerdo mal, Armani o Correcto, sí, sí, de un gran Armani. diseñador de la época. Hubo inventos, hubo desarrollos tecnológicos que han quedado y que después han tenido una continuidad
y han beneficiado pues al conjunto, desgraciadamente con un origen de ese tipo, han beneficiado al conjunto de la humanidad. Estoy pensando, por ejemplo, que eh, el nazismo, en esencia, uno de sus principios, es ecologista, por ejemplo, ¿no? O sea, abrazaron el ecologismo, claro. O sea, después tenían lo que tenían y las locuras y bueno, lo que sea, ¿no? Pero digamos que también había, bueno, luces y sombras, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto después ya lo que los científicos, o sea, gracias a, desgraciadamente, gracias a la guerra, hubo un desarrollo de la aeronáutica muy, muy importante, ¿no? Y los diseños nazis permitieron también una explosión tecnológica posterior a la guerra a nivel aeronáutico. Bueno, digamos que se aprovechó, ¿no? Lo que se había desarrollado en ese tiempo, ¿no? Mm, Entiendo que incluso desde el punto de vista médico, algunas de las atrocidades que cometieron, que fueron muchas y fueron eh, absolutamente injustificables, pues tal vez algunas de las cosas que observaron en ese desarrollo utilizando humanos como cobayas, ¿no? Bueno, para ellos no eran humanos, eran animales, ¿no? Pues posiblemente algunas de esas observaciones a partir de esos cruentos experimentos han permitido avanzar en algo, arrojar luz sobre algo en el ámbito médico, aunque sea un tema eh, fuera de la ética y que nadie quisiera reconocer, ¿no? Pero entiendo, la lógica me dice que esas anotaciones, bueno, pues aportaron algo de información que otros científicos no jamás habrían podido obtener, ¿no? Porque no se habrían nunca puesto a hacer esos experimentos, ¿no? Entonces, de toda esa oscuridad estoy seguro que quedaron algunos retazos, bueno, no digo que positivos, porque estamos hablando de millones de muertos y con un sufrimiento incalculable, ¿no? Y decir cosas positivas, pues puede sonar como raro, ¿no? Pero bueno, evidentemente hubo cosas que han quedado, ¿no? Que han quedado para beneficio incluso, ¿no? Pero bueno. Dentro de eh, tanta oscuridad, algo de luz. sí, 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 no, pero bueno, pero es que hasta uno se siente un poco mal Sí, hablando de lo eh, positivo, ¿no? formando la frase y esto, ¿no? Con lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, no nos olvidemos también, y esto, que los soviéticos después, los rusos fueron absolutamente cruentos, ¿no? Stalin mató a millones, ¿no? Eh, los japoneses cuando invaden China crearon una unidad específica de experimentos médicos cruentísimos. O sea, a ver, que la maldad no es, ni fue, ni es exclusiva del nazismo, ¿no? Y hoy en día, desgraciadamente, están ocurriendo cosas muy duras. Algunas salen en titulares y la mayoría ocurren en lugares que no reciben atención por parte de los medios y no nos enteramos, ¿no? Y son atrocidades que algún día quizás sabremos, ¿no? O sea que, pero bueno. Así es. José Gregorio, gracias por tu conocimiento y tu sabiduría, pero quiero que me hables, por favor, de tu último libro, que lo estoy buscando aquí en Península y no hay manera. No lo Ya encuentras, mira, aquí lo tengo. No. Ah, pues mándalo para acá. Mira qué bonito, te lo das así. Venga, cuéntamelo, Sí, está cuéntame. editado, está editado por Luciérnaga. No tendrías que tener mucho problema en que te lo sirvan, pero bueno, obviamente al ser un libro de Canarias, pues igual no está en depósito en todas las librerías, ¿no? Pero mira qué portada tan chulo. A mí me gusta mucho. Pues es muy Bueno, pues bonita, sí. es un libro dedicado a visibilizar el amplio abanico de misterios que tenemos en Canarias, de leyendas, de mitos como la Atlántida, como San Borondón. Bueno, pues hay itinerarios por casas encantadas. Hablo mucho de arqueología, de los guanches, de los elementos más misteriosos y más conectados con lo espiritual, con las creencias, ¿no? que tenían, de ¿Menciona a animales Hitler misteriosos. en el libro? No, en este no. No, no, yo tengo otro libro dedicado a misterios canarios, pero que no está planteado como guía, en el que dedico un capítulo a esa conexión de Canarias con el nazismo, ¿no?
pero en este caso no. Y dedico un capítulo también, por ejemplo, a simbología esotérica, hermética, ocultista, que está disponible a veces en iglesias, ¿no? Sin que la gente sepa cuál es el significado, ¿no? Pues doy algunas claves sobre esto, un capítulo dedicado a fiestas con un componente mágico. De las muchas fiestas del calendario, pues hay algunas que tienen esa interpretación ocultista. Bueno, intento ofrecer una visión más amplia de Canarias desde el enfoque misterioso, insólito, e intentando que los lugares de los que hablo, o de los fenómenos o personajes de los que hablo, puedan conectar con el lector, así que el lector pueda ir a los lugares, pueda comprobar por él mismo las cosas que yo cuento, que tenga esa función práctica de una guía. Muy interesante. Espera, porque nos preguntan algo en el chat. La Inquisición en Latinoamérica, qué color más hermoso e isleño, claro. Bueno, es que Sony vivió en Tenerife, o sea, todavía tiene el mar en los ojos. Bueno, ¿y qué más? ¿Dónde conseguimos ese libro? Porque ya te digo que yo estaba buscando por aquí en Península y no ha habido manera. Pues mira, no, pero es relativamente fácil. Al ser editado por un sello del grupo Planeta, está bastante disponible. Hombre, yo entiendo que en las librerías de las grandes superficies puede que esté físicamente, que sea más fácil conseguirlo, pero a través de la Casa del Libro online, de Amazon o de cualquier librería. La verdad que hoy en día, por fortuna, Inés, los libros los puedes conseguir en pocas horas, en Península en pocas horas, en Canarias tardan un poco más, pero los puedes conseguir en pocas horas pidiéndolos online a la propia editorial, a estas grandes librerías, pues no sé, que sirven, no quiero dar nombres, pero bueno, ahí están, ¿no? Que todo el mundo más o menos pueda conocer. Da los Hablo de la Casa nombres, del da Libro, los hablo nombres. Por Amazon se puede sí, bueno, conseguir. ¿Cómo es sí, cómo en es la Amazon, en la editorial? Casa del Libro, ¿La en el Casa del Corte Libro es la Inglés, en editorial? Agapea, Ah, en Agapea, vale, Agapea. vale, vale. Claro, Agapea, claro, claro. conocido. Pienso en esos grandes sellos, ¿no? Pero después, muchas librerías que tengan web, que casi todas tienen, puedes hacer el pedido y en pocas horas como mucho 24 o 48 horas lo tienes. O sea que no es difícil, la verdad. No es difícil. Cuando tengo gente en Canarias, ya los mandaré. Mándalo, mándalo. Bueno, en Canarias, Mándalos a sí, buscar. En Canarias está en muchos sitios, y afortunadamente en muchos sitios. Qué Está muy bonito. visible, muchos escaparates. Enhorabuena. La verdad que estoy muy contento con Enhorabuena, enhorabuena. el impacto y la visibilidad que está teniendo. Qué bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o nos despedimos? No, Marian, cariño, no, vamos. bueno, decirle que interesante, ¿no? Ir con el libro, bueno, yo que vivo en Tenerife, Barranco de Ruiz, tal. Porque sí, ahora yo recuerdo que tú tenías un libro que es Misterios de Canarias, ¿verdad? Que Sí, ese fue de ya hace no sé cuántos años, ¿no? Pero es sí, tengo centrado en los varios. Sí. misterios. Y este es, digamos que tú vas haciendo el itinerario de los sitios interesantes y del Barranco de Ruiz tienes, por supuesto, ¿verdad? Ese está en el libro. Bueno, sí, sí, sí. A ver, yo tengo varios, ya un puñado de libros sobre Canarias, ¿no? Canarias misteriosa, Canarias territorio del misterio. Tengo otro de lectura más rápida, que es Canarias 5 minutos de misterio, para leerlo muy deprisa, con mucha síntesis de la información. Y después está esta guía. Del Barranco de Ruiz, yo no sé si te estás confundiendo, Barranco de Ruiz en Los Realejos, o del Barranco de Badajoz en Huiva, no sé, porque hay un par de barrancos. Sí, es de Badajoz, El- me mezclé. Sí, sí, sí. Bueno, es que el Barranco Ruiz en Los Relevos también tiene sus cosillas, pero bueno, realmente el lugar más icónico es el Barranco de Badajoz en Güímar y sí, efectivamente me ocupo de él, cuento algunas de las historias que se narran de ese lugar y bueno, procuro hablar de todas las islas, ¿no? No puedo hablar uno por uno de todos los municipios, porque entonces ya no tendría 400, sino a lo mejor 2000 o más páginas, pero sí que de ese lugar hablo. Hablo obviamente porque se ha convertido en uno de los principales iconos del misterio en Canarias. Mm. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Y quien quiera, bueno, este libro nos puede servir para ir a Canarias y visitar lo que José Gregorio nos está contando. ¿Están en Península? Anímense. ¿Alguna cosa más? Ima, Ana María. Ima, adelante, cariño.
yo quería preguntarle, con relación a lo que estaba hablando antes de los nazis, si, ¿qué dijo? Porque yo eso no lo sé. ¿Qué justificó Estados Unidos cuando en la NASA contrataron a Ernest von Braun? Bueno, lo que hicieron con todos los científicos fue blanquear su biografía. Es decir, en la mayoría de las ocasiones ellos renegaron por completo del nazismo, declararon que habían sido obligados, coaccionados, amenazados para formar parte de los proyectos. Y está claro también, esto también hay que decirlo, ¿no? Isma, que en algunos casos sería así, o en muchos casos. O sea, es que o eras o eras nazi o estabas contra ellos. Sí, ahí no había medias tintas, o sea, no había un camino intermedio. O eras de ellos o estabas contra ellos. Entonces, mucha gente, por supervivencia, supervivencia física y supervivencia académica y social, mostraron afinidad o colaboraron, ¿no? Colaboraron, ¿no? Claro, si vivías fuera de Alemania era más fácil mostrarte eh, contrario, pero viviendo allí, pues te podían Pero perseguir, Estados perdías el Unidos, trabajo, en fin. pero me refería a Estados Unidos no dijo nada con respecto a ese caso o a otros. O sea, No. no Ellos justificaron nada. no, generalmente ni hablaban, o sea, no hacían declaraciones al respecto, o sencillamente se emitían comunicados, se escribían algunas biografías o artículos periodísticos, se apalabraban entrevistas donde estos científicos exponían, pues, digamos que se desmarcaban del nazismo. Es decir, hubo una estrategia de comunicación muy definida para limpiarle, ¿no? El expediente, ¿no? Para mostrarlos a veces como víctimas, ¿no? Como héroes tras haber sobrevivido a ese movimiento y ya está, ¿no? Era algo que, digamos que el gobierno siempre en Estados Unidos siempre controla el discurso, ¿no? Y en aquellas épocas, con temas tan sensibles como los desarrollos armamentísticos, pues obviamente el secretismo se imponía y tampoco nadie quería discutir mucho ese tema, ¿no? Vale, muchas Perfecto. gracias. Es- Pues, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o nos despedimos aquí? Pues entonces terminamos. José Gregorio, gracias, miles, por tu conocimiento ilimitado. La verdad que es fantástico hablar contigo. Por tu sabiduría. La verdad que la aplicas todo tu conocimiento de una manera increíble. Y nada, voy ahora a escribirle a Amazon para que me mande el libro. A ver si tengo suerte. Espero que te lo manden. Me mandan una foto ahí para ver que Amazon cumplió Exactamente. Cumplió. en tiempo y Belén, forma. ¿querías preguntar algo? ¿No? Vale. Pues nada más. Muchísimas gracias de verdad a todo Nada, corazón. despedirme y dar las gracias, nada más. Gracias, Belén. Pues nada, nos despedimos de verdad con todo el cariño, José Gregorio. Muchísimas gracias, de verdad. Y a ver si podemos cogerte para otra reunión lunera de otros temas que tú eres muy experto en muchas cosas. Me gustaría que habláramos algún Perfecto. día de los rodeos. Me gustaría que habláramos de esas causalidades que pasaron con el accidente, que fue una cosa increíble, la verdad. Pues muchas gracias, de verdad, de todo corazón Pues y a gracias todos a los que han ti, Inés, asistido. por la invitación y hasta la próxima. Muchas gracias por Hasta la la invitación. próxima. Gracias. Gracias.